nomás vistes y qué es lo que necesitas aprender en la clase. Sí. Mm, lo que veo que tú tienes dificultades es en hacer el circuito de control, en cómo hacer el control por el método de cascada, ¿no? Y el método directo. Em, Está bien, verás. Bueno, vamos a enfocarnos solo en lo que es electroneumático, porque neumática no es que te va a tomar o si te va a tomar el neumática. Entonces solo va a ser el enfoque directamente ya en electroneumática. ¿Te parece? Mm, mm, verás, verás, si tú entiendes bien la electroneumática, entonces sí vas a entender lo que es bueno, la programación de PLC se maneja el mismo lenguaje que se maneja, o sea, es algo parecido a lo que se hace en un esquema eléctrico, ¿sí? La electroneumática, o sea, si tú le cachas bien la electroneumática, puedes hacer, pero ya sería la programación, pero eso ya sería el esquema eléctrico, ¿sí? Verás, vamos a hacer ahorita una retroalimentación en la clase de hoy. Y cualquier pregunta que tú tengas, me la dices, ¿ya? ¿Te parece? Eh, Muy bien. Bueno, es que como te dije, si tú le entiendes bien la electromática, le entiendes bien la parte del circuito de control, obviamente tú le puedes pasar en el lenguaje del PLC. Ya te voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Pero ahorita lo que quiero es que entiendas bien bonito. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación de una forma rápida, ¿ya? En electroneumática o en neumática se tienen dos tipos de pistones, dos tipos de cilindros, ¿ya? Ya. Se tiene ese cilindro. Este cilindro tiene en su interior un resorte, ¿ya? Y aquí tiene una entrada de aire, ¿ya? Este se le conoce como un cilindro de simple efecto. Entonces hay circuitos que te pueden decir que tú lo hagas solo con un cilindro de simple efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le ingresas aire, este émbolo se te desplaza, ¿ya? Pero cuando ya le dejas de enviar aire, ¿qué pasa? Esto se te retorna automáticamente debido a la fuerza que tiene el, el resorte.
Y el de doble efecto se tiene un cilindro, se tiene a ambos lados, en ambos lados va a ingresar el aire, ¿sí? Si tú le ingresas el aire por aquí, se te desplaza para acá. Si tú le ingresas por acá, se te hace, ¿sí? Entonces este es un cilindro de doble efecto. Ya. Para el cilindro de simple efecto, ¿qué tipo de válvula se necesita? Tú necesitas una válvula de esta forma. Sí, sería una válvula de de tres vías, dos posiciones, de tres medios, ¿sí? Para que tú puedas alimentar. Y para esta de aquí, el de doble efecto, tú vas a necesitar una válvula de cinco medios, ¿sí? Bueno, acá te lo voy a explicar mejor en el Festo. ¿Ustedes manejaron el Festo? Ya. Mira, entonces aquí, este es el cilindro el de simple efecto y este es el cilindro de doble efecto. Ya, de las válvulas están aquí. Para el cilindro de simple efecto van a estar una válvula de tres posiciones, de tres vías, dos posiciones. Para la válvula para lo que es el de doble efecto necesitas una válvula de cinco posiciones, no, cinco vías, dos posiciones, ¿sí? Entonces sería de esta manera que vas a hacer el circuito. Y esto lo alimentas igual, o sea, el aire siempre va a ir en el uno. Entonces eso tienes que tener en cuenta. ¿Ya? Y en estos aquí tienes que colocar un silenciador. Bueno, que esos ya vienen ya en un físico, ya vienen con un silenciador. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia entre electroneumática y neumática? En neumática el accionamiento ya es mecánico, ¿sí? O sea, tú le haces con un pulsador, pero ¿qué pasa? Que hay finales de carrera que son neumáticos. No sé si ustedes han hecho antes los circuitos neumáticos con unos finales de carrera que son neumáticos. Bu- Verás, vamos a hacer aquí un simple ejemplo. Vamos a poner un pulsador y aquí vamos a hacer que el retorno sea por muelle. ¿Sí? Un muelle vamos a poner. Un retorno de muelle. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pulsas, ¿qué pasa? El vástago sale y cuando dejas de pulsar, se te pone acá, se te hace el retorno con el muelle. ¿Sí? Y aquí vamos a hacerle con dos accionamientos. Verás, vamos a hacer la siguiente simulación. Listo. A ver, das un pulso, sale el vástago, dejas de pulsar y te hace el retorno por muelle. ¿Sí te das cuenta? Ahora lo haces acá. Das un pulso, dejas de pulsar, pero ¿qué pasa? Se te queda en esa posición. ¿Y por qué se te queda en esa posición? Porque tú le has dado aquí el pulso y le has puesto en esta posición. Has dejado en esta posición. Y entonces, como está en esta posición, ¿qué pasa? El aire te ingresa por este orificio, se te mantiene aquí el aire ingresado y acá no tienes nada. ¿Sí? Entonces ya está alto, ya el vástago está totalmente expandido. Ahora, para que tú le retornes, ¿qué tienes que hacer? Cambiarle de posición. ¿Sí? Entonces, sí esa es la diferencia. ¿Qué? Esta es una válvula. Existen válvulas que son monoestables y biestables. Una monoestable es cuando tienes, esta es una válvula monoestable. Tú le das un pulso y se te regresa con un muelle. Entonces es una válvula monoestable. Y una válvula biestable es cuando tú tienes, o sea, tienes dos pulsadores. Pueden ser dos interruptores o dos finales de carga. Pueden ir aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice biestable? Cuando tú le pulsas aquí, se te mantiene en una sola posición. Es como que se te hace un enclavamiento, sí. Pero de ahí cuando tú quieres cambiarle de posición, tienes que hacer el cambio.
y se te hace otro enclavamiento, por eso se llama bistable, ¿sí? Entonces tienes que aprender a identificar entre válvula monoestable y biestable. Entonces el profesor te puede decir que la secuencia puede ir con válvulas monoestables, biestables, o así. Entonces eso tienes que tener conocimiento. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Listo. Ya. Una cosa, todo cilindro neumático tienes que colocarle unos finales de carrera. Hay cilindros neumáticos que ya vienen en su interior, los finales de carrera, vienen internamente. Pero hay cilindros que tienes que colocarle ya los finales de carrera. En un circuito electroneumático, los finales de carrera son del tipo, ya son eléctricos. No sé, es como los finales de carrera que tú te has visto en las impresoras 3D o como los finales de carrera que te has visto en los ascensores. Sí, te ubicas. Verás, yo te voy a hacer ver cómo es un final de carrera para que te des la idea por qué. Final de carrera. Mira, este es un final de carrera. Entonces, eso es ¿para qué nos sirven los finales de carrera? ¿Es para qué? Para reconocer en qué posición se encuentra el vástago. Si es que se encuentra en A más o en A menos. Entonces, para hacer una secuencia, tú tienes que colocar un final de carrera. ¿Sí? Y esto va como entrar, si es que vas a utilizar un PLC, esto ya sería como una entrada digital en el PLC. ¿Sí? También existen los finales de carrera que son neumáticos. Como te dije, pero eso ya solo es para un circuito que sea ya 100% neumático. Mira, este es un final de carrera neumático. ¿Te das cuenta? Aquí ingresa, tiene dos orificios para colocar las mangueras. En cambio, este de aquí solo son para los cables. Entonces, sí hay una diferencia. Final de carrera eléctrico y un final de carrera neumático. Entonces, este es el final de carrera eléctrico. Este es para electroneumática. Y el final de carrera neumático, solo para neumática, para un circuito neumático. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Ya? Todo cilindro neumático va a tener dos posiciones. ¿Sí? Cuando el vástago está expandido, nosotros decimos que vamos a poner que este cilindro se va a llamar el cilindro A. Perdón. Vamos a poner aquí dos posiciones. Aquí se le pone como A sub 1 y A 0. ¿Ya? Cuando el cilindro está expandido, tenemos que el final de carrera A1 está accionado y que el cilindro está en A más. Cuando el cilindro está ya contraído, ¿qué pasa? Está en A0 y aparte está en A menos. ¿Sí? En eso consiste lo que es o sea, es lo que tienes que identificar en todo circuito. ¿Sí? En un circuito es importante también conocer los diagramas de movimiento. El profesor les explicó el diagrama de movimiento fase. Verás, ya te voy a explicar, a ver, bonito, a ver, déjame revisar un poquito esto de los diagramas de movimiento, porque qué raro que no le haya explicado eso de los diagramas de... Ya. Mira, este es un diagrama de movimiento.
Ya. Vamos a poner que esto es para el cilindro A. ¿Sí? Listo. A ver, el cilindro A, ¿qué pasa? Coge, sube, 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 se desplaza y se tiene aquí A más. Aquí tenemos A más. ¿Y qué pasa? En este tiempo, ¿qué sucede? Se mantiene en reposo. Va a tener un periodo de reposo que puede ser de cualquier tiempo. Y de aquí se tiene A menos. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que ustedes vieron en física. ¿Qué pasaba con la posición? ¿Sí? No sé si tú te acuerdas en física sobre la posición, que donde decías que la velocidad, bueno, donde se decía que la, a ver, que el desplazamiento de una partícula se desplaza hasta unos 5 metros. ¿Y qué pasa? Se mantiene los 5 metros durante un tiempo de unos, por ejemplo, de unos 2 segundos, ¿ya? Y a partir de los 4 segundos baja, 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 y a los 6 segundos la partícula regresa a su posición inicial. Es así más o menos. Mira, entonces mira, aquí está. Aquí te puse 15 metros. Tenemos los 0 y aquí tenemos los 15 metros. Inicialmente están en cero. Entonces, ¿qué pasa? Llega acá a los 2 segundos. ¿Sí? Llega a los 2 segundos. ¿Y qué pasa después? Coge, regresa acá. ¿Sí? Entonces, así mismo sucede con lo que es esto de acá de lo que es el diagrama de movimiento fase, en lo que es neumática. ¿Sí? Eso, yo sé que les había dado eso a tu profesor, pero bueno, el caso es que eso también tenían que haberles dado, porque en neumática se ve lo que son los diagramas de movimiento y también se ve cómo es el comportamiento de los finales de carrera. Entonces, los finales de carrera, como te dije, cuando está en A menos, se acciona el A sub 0 y cuando está en A más, es el A sub 1. Perdón. A ver, para hacer el accionamiento de A más, el cilindro, ¿en qué posición se encuentra? En A menos. Y cuando está en A menos, ¿qué pasa? ¿Cuál final de carrera se encuentra accionado inicialmente? Este se encuentra accionado a sub 0, ¿ya? Y cuando ya finalmente el final de carrera, o sea, cuando ya regresa a su posición, cuál final de carrera se acciona? Este de aquí. Por eso se representa de esta manera, se representa de esta manera. Es como una onda cuadrada, sino que se representa así. Es como una señal digital, ¿sí? Y cuando ya el final ya cuando el cilindro, el vástago, llega, buenos días, llega acá a más. ¿Cuál final de carrera se acciona? El A1, ¿verdad? Y cuando ya el final de carrera deja de, o sea, hasta aquí, hasta ese tiempo. Entonces fíjate bien, o sea, hasta ese intervalo de tiempo, el final de carrera va a estar accionado. O sea, tienes que cogerle siempre un intervalo de tiempo. De ahí salen las curvas. Eso te digo, a ver, a ver, en su posición inicial, ¿cuál va a estar accionado? A sub 0. El momento que el vástago sale, ¿qué va a pasar? Va a dejar de accionarse a sub 0, se va a desplazar, cosa que ninguno de los dos finales de carrera van a estar accionados, hasta que finalmente, cuando ya completa su recorrido, ¿cuál final de carrera se activa? A sub 1. Y ya. Y cuando ya va a regresar, ¿qué va a pasar? Deja de accionar a sub 1 y después regresa acá y otra vez vuelve a accionar a sub 0. Esas curvas también las puedes sacar en el Fluid Sim, si te permite sacar. Entonces, eso es lo que yo quiero que tienes. ¿Para qué nos sirve el diagrama de movimientos? Para hacer el análisis. Más que todo, este diagrama de comportamientos, también, este diagrama de movimiento fase también sirve para hacer la secuencia sin la necesidad de utilizar
lo que es el método de la cascada, si no va, haces como un método directo, sino que aquí utilizas los finales de carrera, pero los que son de rodillo escamotable. Bueno, eso ya después lo hemos de ver. Ahorita lo que quiero que entiendan es para qué se utilizan los diagramas, la importancia de utilizar el diagrama de movimiento. Hay ejercicios que te pueden poner el diagrama de movimiento, y entonces tú tienes que ya saber cómo es la secuencia. ¿Sí? Vamos a hacer una secuencia sencilla, ¿ya? A más, a menos. Esa va a ser la secuencia. Aquí vamos a hacerle con un cilindro de doble efecto, ¿ya? Aquí quiero que entiendas una cosa, a ver. Aquí, cuando te dan aquí una secuencia, tú tienes que primero analizar. Si la secuencia, o sea, tú vas a coger a la secuencia y vas a dividir a la mitad, ¿sí? Vas a dividir a la mitad. Si tú te das cuenta que la secuencia tiene las mismas letras, pero así se han cambiado los signos, quiere decir, o sea, si es que hay una simetría, quiere decir que se puede aplicar el método directo. Pero si es que la secuencia cambia o está diferente o no hay una simetría, tienes que aplicar el método cascada. Verás, vamos a hacer esto quiero que aprendas a identificar. Vamos a tener esto. A más, B menos, C más. Vamos a hacerle A menos, B más, C menos. Tú vas a dividir a la mitad de la frecuencia. Date cuenta cuántos términos hay. 6. Entonces tienes que dividir aquí. Por ejemplo, comienza con A, sí. Después pasa a la B, sí. Pasa a la C, sí. Entonces, sí existe simetría. Ojo, sin importar los signos. Sin importar estos signos. Ojo, que si aquí se tiene más, acá tiene que tenerse menos. Si aquí se tiene menos, acá se tiene que tener más. Entonces ahí te das cuenta que existe una simetría. Entonces aquí aplicas el método directo. ¿Cuándo te das cuenta que no puedes aplicar el método directo? Cuando tienes una secuencia de esta manera. Divides a la mitad, comienza con A, pero acá no comienza con A. No. ¿Está la B? Tampoco. Entonces aquí no puedes aplicar el método directo. Aquí tienes que aplicar el método de cascada. No, 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 verás. El método directo lo haces directamente, o sea, tú lo haces directamente, o sea, tú haces que el accionamiento sea de manera secuencial. O sea, es un accionamiento de manera secuencial. Pero en el método cascada tú vas a hacer, o sea, al dividir vas a crear fases. Aquí tienes una fase uno y una fase 2. O sea, vas a hacer un control o sea, aparte de que tienes que hacer un control secuencial, tienes que colocar un cambio de fases para que no exista un control doble. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A ver, si en un cilindro neumático, o sea, bueno, si en una válvula, tú le metes aquí aire en ambas, ¿qué va a pasar? Se te va a permanecer, o sea, no va a pasar ninguna de las dos posiciones. O sea, si tú le metes aire aquí y le metes aire acá, va a quedar en stand-by. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no va a utilizar ni esta posición ni esta posición, va a quedarse así como neutro y no va a hacer ningún accionamiento. Y eso se llama ya, ¿y qué va a pasar? Eso ya sería ya un control doble. ¿Sí? Entonces aquí entra el concepto de lo que es un control doble. Entonces, para que una válvula tenga un accionamiento, tiene que ingresar el aire solo por un orificio. No puede ingresar por los dos, porque ya sería un control doble. Entonces, el método cascada es para reducir el control doble. Entonces, para eso nos sirve. Sí, por eso se crean los grupos. Vamos a hacer el ejemplo del método directo, ¿ya? La secuencia es a más a menos. ¿Ya? ¿En qué consiste? Vas a tener un pulsador
¿Y qué pasa? ¿Qué hace el pulsador? Le hace A más. Cuando esté en A más, ¿cuál final de carrera se acciona? A1. ¿Y el A1 qué hace? Que te haga A menos. ¿Y el A menos qué hace? Que te haga A0. Entonces, esos son los accionamientos. El PB hace que sea A más. El A1 hace que sea A menos. Y así. Y el A más, ¿a quién le pulsa? A1. Y el A menos, ¿a quién le pulsa? Entonces, fíjate bien. ¿A quién acciona? Y aquí, ¿qué acción hace? ¿Cuál acción? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que tú entiendas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo así bastante sencillo. ¿Ya? Del método secuencial. Aquí le vamos a poner que sean ya con rodillos conmutables. Le quitamos esto, le colocamos el rodillo escamotable. No rodillos, rodillo normal. El escamotable ya es. Estos son los rodillos escamotables. Si te das cuenta que tienen como una flechita. Entonces, por ahora vamos a hacer solo con rodillo normal. El escamotable ya sería cuando ya, si es que ya te dan eso de lo que es o sea, la reducción del método de cascada, sino que ese se le conoce como método de corte. ¿Ya? Bueno, en este caso ya está. Aquí tienes que definir eh, los finales de carrera. Es importante conocer cuánto es la posición, por ejemplo, cuál es la carrera del émbolo, son 100 milímetros. Entonces tú te vas aquí donde dice etiquetas de accionamiento, le pones 0 o le pones 100, no, es 0, ¿sí? Que va desde la parte más baja y aquí sería 100. Ya, entonces aquí le vas a poner que sea A0 y A1. Ya, como te dije, cuando el cilindro está en esta posición de A menos, ¿cuál final de carrera se te está accionando? El A0. Si te das cuenta aquí está con estas marcas. Perfecto. Ahora en el circuito eléctrico, ¿cómo se hace el circuito eléctrico? Tú sí le entiendes bien control industrial. O sea, el circuito eléctrico, ¿cómo haces? ¿Cómo es un circuito eléctrico? Control industrial. Ya, ya. Verás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el pulsador, bueno, aquí te voy a repetir de nuevo cómo se hizo anteriormente, lo que estábamos haciendo. Le dije que PB le va a hacer A más, después tenemos A sub 1, después tenemos A menos y después tenemos A sub 0. Ya, solo recordando esto. Ve, para que te dé la idea. PB, ¿a quién le va a activar? A menos. Entonces tú tienes que colocarle aquí una válvula solenoide. Este de aquí es un solenoide. Se representa, es como un relé, pero sino que va colocado al lado como este símbolo. ¿Sí? Y como te dije, PB le acciona a más. Entonces tienes que ponerle esta marca. A más. Ah, no, aquí no es mecánico. Tiene que ser eléctrico. Sí, de ley. Estoy mal yo. Sí, listo. Y aquí vamos a ponerle que sea a más y aquí que sea menos. Listo. Ya está. Entonces sería así. Aquí le va a ser a más. Después, ¿qué pasa? Vamos a utilizar un final de carrera. En este caso se colocaría un interruptor. Y este le vamos a poner, como sabemos que a más, ¿a cuál le va a accionar? A 1.
Y entonces, como ya se tiene A1, ¿qué hace? Le acciona, le acciona a A menos. Y el A menos, ¿qué hace el A menos? Le va a accionar a sub cero, ¿ya? Pero este ¿dónde se le...? Y tú te preguntarás, ¿y este dónde le pongo? Yo puedo colocarle aquí, como esto ya, o sea, termina aquí, se le coloca acá en serie con el PB. Como es parte del accionamiento, se le pone así, se le pone a sub cero. Entonces, como tú te das cuenta, está en la sub cero, este está accionado, entonces tú le das el pulso y ya sale el pistón, sale el cilindro. De ahí, ¿qué hace? Llega a activarse a uno y después le hace a menos. Entonces vamos a hacer la demostración. A más, a menos. ¿Sí? Entonces este es el método directo. ¿Por qué es el método directo? Porque aquí no se han creado grupos. Grupos que te ayuden a disminuir el control doble. ¿Sí? Y ahora tú te preguntarás, ¿y esto cómo le hago en un PLC? ¿Cómo se le hace en el... si no estoy mal, estás utilizando el Sound Machine, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos acá al Sound Machine. Bueno, esta es la interfaz del Sound Machine. Entonces, bueno, aquí tú tienes que seleccionar el PLC que te van a... O sea, que no estás viendo la pantalla. Y anteriormente tú estabas viendo la pantalla. Ya, mira, este es el programa del Sound Machine. Ya. Aquí tú tienes que seleccionar el PLC que tú necesitas. Ya, en este caso le vamos a dejar con el que viene por defecto. Nos vamos aquí a entradas digitales y vamos a utilizar aquí lo siguiente. A ver, vamos a hacer que PB sea la entrada I 0.0. Ya. Y que I 0.1 sea A sub cero y aquí que sea A sub uno. ¿Ya? Le hemos aquí asignado estos nombres. Ahora vamos con las salidas. Para las salidas, Q sub cero a más. No me deja colocar estos símbolos. Y le voy a poner a menos. Listo. Hemos creado esto. Ahora en la programación, vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí tú tienes para colocar los contactos. Sí, es bastante similar a lo que se hace en el eléctrico. Aquí tú tienes que colocar un contacto abierto para PB. Ya. Entonces aquí solo le pones donde dice símbolo, le pones PB. Y automáticamente ya te sale aquí la dirección, como la has asignado. Después, ¿cuál va? A sub cero. Tienes que colocar igual contacto abierto. ¿Sí? ¿Por qué se le pone contacto abierto? Porque ya se sabe que A sub cero es accionado ya ¿cómo se llama este? Por el final de carrera. ¿Sí? Entonces tienes que ponerle abierto. Si aquí no te puedes equivocar. Si ya te equivocas aquí, no te saldría el circuito. No te va a funcionar.
Entonces le pones A sub 0. Y después, ¿cuál va acá? El A más. Listo. Ahora, vamos aquí a colocar un contacto y le vamos a colocar aquí A1. Y le colocamos A menos. Ya. Y ya está. Entonces ya tenemos aquí lo que es el código en ladder. Ahora para hacer la simulación. Perdón. Sí, está como... Sí, está como medio... No, no me deja. No, no me deja. Pero bueno, em, acá también, como te digo, el Festo también tiene la opción de que tú puedes colocarle en un lenguaje ladder. A ver, déjame ver acá. Sí te da la opción de poner el ladder. Dime. Ah, lo que pasa es que al hacerlo, como te dije, siempre va a estar cerrado. Como estará menos, va a estar accionado este. Por esa razón, si te das cuenta aquí, te aparece esta flechita como que ya está activado. Entonces, cuando, si es que esto no estuviera, si es que esto no estuviera cerrado, así le estés pulsando PB, no te va, no, nunca se te va a activar nunca se te va a activar este solenoide. Sí, verás, en el lenguaje ladder, aquí está. Vamos a ver esto en ladder, ¿ya? Como te dije, en ladder tienes que conectar, o sea, o sea, tienes que hacer las conexiones físicas del PLC. ¿Cómo serán las conexiones físicas del PLC? Eso te explicaron. Mira, para hacer las conexiones físicas del PLC tienes que colocarle, a ver, sería el PB, serán las conexiones físicas. Bueno, este sería un pulsador. Y aquí sería los finales de carrera.
Y aquí le vamos a colocar unas, bueno, como aquí no te deja representar, aquí no deja representar como que si fuera un PLC, entonces aquí vamos a colocarle como unas bobinitas para que lo puedas representar. El que es para así representar así con PLC es el Cadecimu, ese es mucho mejor. Sí, pero solo es para que te des la idea nomás. Sí, por ejemplo, es como para hacer una representación de las entradas. Por ejemplo, aquí tienes I0.0, acá tienes I0.1 y así. I0.2 y así. Entonces, y así. Y para la salida sería de esta manera. También coge los contactos, coge los contactos, le pones Q0.0 y acá le pones Q0.1. Entonces aquí van colocadas las salidas estos solenoides. Ya. Entonces, como te dije, aquí el PB, ¿cómo sería el PB? Aquí sería I0.0. Ya. Y de ahí, ¿cómo sería? Va a conectar, ¿qué hace después? Va colocado el A sub 0. ¿El A sub 0 cuál sería? El I0.1. Entonces va colocado este símbolo. Y después, ¿cuál va conectado? Va conectado este relé, que sería a ver, el A más, ¿cuál sería? El Q0.0. Listo. De ahí sería que el A sub 1, el A sub 1, ¿cuál sería? El I0.2. Listo, porque todavía no se cierra todavía, estamos en diseño. Ya, y de ahí, lo que pasa es que era otro símbolo, era como un contacto, sino que aquí tiene que ser representado en Latch. Si te das cuenta que son como unas barritas, tiene que ser de esa manera. Mira, si te das cuenta aquí ya está accionado este, está cerrado. Entonces yo le doy aquí el pulso, sí, y si te das cuenta viene a ser parecido al de acá, igualito como el de acá. Mira, I0.0, I0.1, Q0.0 y aquí está I0.2 y Q0.1. Entonces, de esa manera tú puedes hacer en el ladder. Sino que como yo te dije, esto de aquí solo lo hice como una representación de como que si fueran para representar cómo son las entradas del PLC, ¿no? Por eso le coloqué estos relés, ¿sí? Como aquí no tiene el PLC que se pueda conectar directamente, el CAD hicimos sí te da esa opción de que tú puedes conectarle así directamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que tienes.
en qué consiste el método directo. Entonces, este archivo te lo voy a compartir para que lo repases. ¿De acuerdo? En la clase de hoy vamos a hacer hoy el método directo. Y en la siguiente clase vamos a hacer ya el método cascada. Así, aquí también de una vez te voy a explicar cómo se saca el diagrama de espacios. A ver, eso quiero indicarte de una vez porque te quedas de acuerdo. Verás, aquí donde dice otros, te vas, listo. Entonces, ¿qué haces tú? Vamos a poner otra parte. O sea, lo que haces es, coges el cilindro, lo arrastras aquí y solo vas a sacar lo que es el desplazamiento. Si te das, claro. O sea, en sí el gráfico te quedaría de esta manera. Sí, pero sin, sí, como el que hice antes, pero sin el espacio. O sea, sería así. Entonces sería así. Coges así y sin el espacio. Así. Si tú te das cuenta, te sería así. Hace la más, termina y pasa a ser el la menos. ¿Y cómo sería el diagrama de los pulsadores? De los finales de carrera, es decir, sería así. A ver, vamos para el caso de acero, vamos para el caso de agua. Como te dije, cuando están en reposo, ¿qué pasa? Va a estar accionado, pero por un corto tiempo, ¿sí? Y a medida que ya va llegando, este también se acciona y queda así, permanente, ¿sí? Ahora acá, será igual aquí. Al momento que va llegando, va a empezar a accionarse y va a quedar así. Entonces, ese sería el diagrama. Entonces, el diagrama de los finales de carrera y del cilindro, ¿sí? Sí, si tú te das cuenta, aquí se tiene, es bastante similar a la curva, sino que está, como el tiempo es muy rápido, entonces te da. Aquí puedes reducir también el tiempo, pero para reducir ese tiempo, o sea, para aumentar el tiempo, tienes que colocar unas válvulas de estrangulamiento para hacerle un poquito más, que vaya más lento. Entonces coloco unas válvulas de estrangulamiento. Sí, esa es la válvula de estrangulamiento que te decía. Sí. No, está bien, solo con el del cilindro y de los pulsadores nomás se hace. Es lo que más se utiliza. Tienes que reducir el grado de la apertura y hacer las pruebas.
Si te das cuenta, o sea, ya va mejorando esto. Toca reducir un poquito más. Mucho. A ver ahí. Si te das cuenta, va más despacio. Acá también le vamos a regular. Mira. ¿Dices? Entonces ese es el archivo que te lo voy a compartir en este momento para que tú vayas repasándolo. De aquí cuando podemos tener el siguiente encuentro. Sí, el miércoles a qué hora. Ya. Eh, Son 3 horas a la semana, ¿no? ¿Verdad? Ya. El día de hoy podíamos solo tener bueno, hasta por lo menos hoy 1 hora y de ahí, de ahí el miércoles, ¿qué serían? ¿2 horas? O de ahí quieres cuadrar otra hora más para que se te hagan las tres. O sea, verás, son 3 horas. El día de hoy sería solo 1 hora, pero de ahí te tendría que deber 2 horas. Entonces, el miércoles podemos hacer las 2 horas, o quieres hacer 1 hora y de ahí ponemos otra hora, la otra hora que falta el viernes o el jueves. O quieres hoy completar una hora y media. Para que el miércoles haga, o sea, la otra hora y media. Entonces hoy le hacemos 1 hora y media nomás. Ya, listo entonces. Entonces tenemos todavía de largo entonces. Listo. No hay problema. Entonces hoy seguiremos avanzando con otro ejercicio ya más. Ya con tres cilindros ya. Bueno, con dos porque todavía está un poquito muy rápido. Vamos a hacer una secuencia. A menos, a, entonces hagámosle solo con dos, ¿ya? A ver, como te dije siempre, tienes que dividir la secuencia a la mitad. Y primero siempre identifica, comienza con A, acá también comienza con A. Acá también, B con B. Y los signos, menos, más, menos. Entonces, sí existe simetría. Entonces aplica el método directo. Listo. ¿Cómo sería el accionamiento? A ver, yo tengo que tener un pulsador PB. ¿Y PB qué hace? Le hace a menos. ¿Y a menos qué hace? Hace que se active a sub 0. Después le hace B más. Después B1. Después A más, A1, B menos y B0. Listo. Entonces se tiene así. PB le hace A menos. ¿Ya? A0 le hace B más. B1 le hace A más. A1 le hace B menos. Y este de aquí tiene que ir conectado aquí en serie con este. Para que pueda hacer el accionamiento.
¿ya? Y aquí sería que cuando está a menos, ¿qué hace? Que, que se active a cero. Cuando está B más, se active B1. Cuando está a más, A1. Cuando está B menos, B0. Entonces, esta sería ya la secuencia, o sea, la secuencia de accionamiento. Por eso se dice el método directo, porque aquí no estás utilizando ni grupos ni nada, sino únicamente directo. Entonces vamos a hacerle, claro, también se puede hacer con grupos, pero date cuenta que si tú haces con grupos, tienes que colocar más válvulas. Eso debes tener muy en cuenta. Hay secuencias que tú puedes hacer con método directo o con método cascada. Y ojo, si hay la posibilidad de que puedas hacer el método directo, te estarías ahorrando las válvulas y los componentes. ¿Sí? O sea, no, 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 no. O sea, claro, o sea, verás, como te dije, el método directo no necesitas grupos. O sea, es un método secuencial. En el método cascada es secuencial, pero a la vez tú necesitas grupos para poder evitar qué cosa, el control doble. Sí, que no, que las electroválvulas no entren en modo stand-by. Ya, esta es la secuencia. ¿Cómo? Claro. Entonces, mira, ahí está. O sea, claro que estamos haciendo electronomática. Como te dije, si es electronomática, sería el mismo esquema en ladder. Como te dije, el esquema ladder es igualito al esquema eléctrico. Sí. Entonces, eso. Tienes, listo. Entonces tendrías de esta manera. Ahora, aquí tienes que analizar una cosa. Para que el cilindro te haga, a menos, ¿en qué posición tiene que estar el cilindro? ¿Cuál sería su condición inicial? Tiene que estar en A más. Tiene que estar ya expandido el cilindro. Entonces, ¿qué haces tú aquí en el programa? Tú tienes que poner que la posición del pistón ya no esté en cero, sino esté expandida. Entonces ahí te va a hacer a menos. Ahora, para que B más, ¿cuál es su condición inicial? Tiene que estar contraído. Entonces, está bien. Ahora vamos a colocar las etiquetas de accionamiento. A0, 00, A1, 100, 100. Listo. Y aquí tienes que colocar las válvulas biestables. Entonces aquí el accionamiento ya sería eléctrico. Entonces aquí sería A más, A menos, B más, B menos. ¿Ya? Esto sería así. A ver, tiene que tener mucho cuidado. No, a ver, esto aquí sería intercambiar. Tienes que cambiar de posición, tiene que ser en esta posición. ¿Por qué tiene que ser en esta posición? Si el aire entra por aquí, tiene que estar aquí. Tiene que ingresar por aquí para que se mantenga en la masa. Porque si lo hubieras colocado en otra posición, al inicio se te hubiese contraído. Y aquí se va directo. Y esto es que tienes que ponerle que sea con un silenciador. Y aquí va el aire.
Le acciona a sub cero. Después, a más, B más, a menos. Sí, fíjate bien, es que verás. Solo date cuenta, cuando este cilindro retrocede, ¿cuál se va a activar? A sub cero, a cero. Y cuando está acá en esta posición, ¿cuál se activa? A uno. Mira, por ejemplo, solo fíjate bien. Perdón. Aquí en esta posición, ¿cuál está activado? A uno. ¿Y el B? ¿Cuál está activado? B sub cero. Sí, eso te digo, tienes que acordar. Eso es la más, perdón, esa manera más fácil que tienes que acordarte. A menos, a cero. A más, a uno. Sí. Ya, entonces así quedaría. Ahora, ¿cómo quedaría el circuito eléctrico? Tienes aquí PB, entonces, ¿cuál va conectado en serie? El B sub cero. ¿Y cuál iría a menos? Listo. Ahora, ¿cómo sería después? A ver, va a menos. Después, ¿cuál va? Sería A sub cero. Sí, veo uno, ajá. Y después de aquí iría B1, acá va B1. Y B1, ¿cuál hace? A más. Y después sería A1, B menos. Listo. Entonces ahí terminaría. A ver, a ver, si le vistes, vamos a verlo aquí con pausa, ¿ya? Vamos a verlo aquí con un poquito más. A menos, B más, A más, B menos. Sí, sí. Entonces ahí así quedaría. Y ahora tú te preguntarás, bueno, te voy a guardar ese archivo y después lo vamos a hacer en la de cómo nos queda. Ahora lo vamos a hacer directamente en Ladder.
Bueno, aquí, ¿cuántas entradas digitales necesitamos? Una, dos, tres, cuatro y más el procesador son cinco. Entonces vamos a colocarle así cinco entradas. Aquí sería i 0.0, i 0.1, i 0.2, i 0.3. Fíjate bien, verás, para que tú te des cuenta cuántas entradas necesitamos. A ver, solo fijándote bien aquí, a ver. Aquí tenemos una entrada que es el pulsador. Tenemos el final de carrera, 2. Otro final de carrera, 3. Otro final de carrera, 4. Y otro final de carrera, 5. Total son 5 finales de carrera. Son 5, sin 5 entradas. Un pulsador y 4 finales de carrera. Entonces sería así. Entonces así sería. PB. Aquí sería sub cero, sub uno. Aquí sería B sub cero. Y aquí sería B sub uno. ¿Ya? Fíjate bien que aquí en esta posición, ¿cuál está accionado? Aún. Por eso está así de esa manera. Y acá está accionado. Solo fijándote bien. Te quedaría así, te quedaría así. Ya. Ojo que esto de aquí es solo para representar como que si fuera el PLC nomás, ¿sí? Y eso solo es para que tú tengas claro cómo iría el ladder, nada más. No, la intención no es hacerte confundir. ¿Y cuántas salidas necesitamos? ¿Cuántos solenoides hay? Uno, dos, tres, cuatro solenoides. Son cuatro solenoides. Entonces aquí sería Q0.0, Q0.1, Q0.2 y Q0.3. ¿Ya? Entonces así nos quedaría la representación de entradas y salidas. Ahora, ¿cómo sería el ladder? Entonces nos damos aquí símbolos del ladder, ponemos aquí este y ponemos acá este de cero. Listo.
A ver, recordando. Bien, PB cómo está interpretado, como I 0.0. Solo guiándote de aquí nomás, I 0.0. Después, el B sub 0, ¿cómo está representado el B sub 0? I 0.3. Ya. Y después, ¿cuál va? Este relé. Te dije que este B sub 0 va acá en serie con PB. Ya. ¿Y cuál sería? A menos. A menos, ¿cuál sería? Q 0.0. Q 0.1. Solo guiándote de aquí nomás. Mira, Q 0.1, ¿a cuál representa? A menos. Ya. Ahora después, ¿cómo sería? A sub 0. ¿Cuál sería A sub 0? I 0.1. Ya. Y va a B más. B más, ¿cuál sería B más? B más sería Q 0.2. Listo. Ahora, ¿cuál viene? B1. B1, ¿cuál sería? I 0.04. Ya. Y de I 0.4, ¿cuál accionaría? A más. Ya. A más Q 0.0. Perfecto. Y de ahí, A1. ¿Cuál es A1? I 0.2. Ya. Y de ahí, ¿cuál sería? B menos. B menos, ¿cuál sería? Q 0.3. Ajá. Q 0.3. Listo. De ahí, ya termina. Sí, ya son ya cuatro. Ahora sí, vamos a empezar a hacer el accionamiento. Das un pulso, entonces vamos a ir avanzando. A menos, B más, A más, B menos. Entonces, si te das cuenta que el esquema en ladder es lo mismo que el esquema eléctrico. Sí. ¿Qué, qué es lo único que cambia? Que hay que tener mucho cuidado con las direcciones que se colocan. Por eso en el Sound Machine tienes que definirle bonito las direcciones, como está aquí. Sino que esta vez no puedo hacer la demostración porque no puedo ejecutar. Pero bueno, eso queda pendiente para el día de mañana para explicarte mejor esa parte. Sí. Ahorita lo que quiero que entiendas es cómo sería esto cómo sería esto del método directo. El día miércoles vamos a ver lo que es el método ya cascada. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de movimiento? Sí. Entonces, mira, tienes que hacerle, menos serían dos diagramas de desplazamiento de los cilindros, porque son dos cilindros. Y serían cuatro de los finales de carrera.
Entonces vamos con el cilindro A. Entonces en el cilindro A, ¿cómo sería? Inicialmente, ¿en qué posición está? En A más. Entonces baja, baja, ya. Y a partir de esa posición, ¿qué pasa? Te hace A menos. Después, ¿qué sigue? Te hace B más. Entonces ahí sería. A partir de esto, sube B más. Ya. De ahí después, ¿qué sigue? A más. Entonces a partir de esa posición sería así. Sí, ahí. Y después, ¿qué pasaría a partir de esta posición? B, eso se mantiene así constante. Y después B baja. Y aquí A más se mantiene. Sí, entonces así sería el diagrama. Y ahora como, claro, o sea, ya quedan permanentemente, ¿sí? Ya van a quedar permanentemente en esa posición. Por ejemplo, aquí A más se va a quedar permanente, porque esa es su posición inicial. Y B menos también, ¿sí? Y si vuelves a dar otra vez el pulsador, se repite otra vez la secuencia. Sí, sí, de cada cilindro. Ah, y tiene serie de cada final de carga. Entonces aquí sería A sub cero, A sub uno, B sub uno, B sub cero y B sub uno. Listo, a ver. En A sub cero, ¿cómo sería? Fíjate bien, aquí es la parte donde se baja. Entonces tienes que cogerla así. Ya después, acá. Espera un ratito. Ya. Entonces nos quedaría así. Ahora para A sub uno sería cogiéndole de aquí este intervalo, ya, y de acá. Sí, está un poquito muy. Ya, nos quedaría así. Este me lo voy a borrar un poquito, porque está mucho. Ups. Listo, ya. Y ahora de aquí para B sub cero sería así hasta acá. Coges de aquí y nos quedaría así y nos quedaría así. Y de acá nos quedaría de esta manera. Nos quedaría más. Verás. O puedes hacerle así, verás, para que te quede un poquito más preciso. Verás, como aquí tenemos bastante, puedes coger aquí. Vamos a hacer unas líneas, ¿ya? Vamos a hacerle de color rojo a las líneas. Entonces vamos a hacer así. Solo sería bueno, pongámosle todo así. Y acá vamos a hacer otra línea más. Vamos a hacer como las intersecciones nomás.
que te quede más. Ojo, aquí no hay una distancia exacta, sino que esto lo haces así como por decir. Así una aproximación es más o menos esto. Listo. Y acá también le demos otro de acá. Acá también toca hacer. Solo es para que tengas una idea de cómo sería, tengas una idea. Por ejemplo, en el ASUS cero, solo es para que tengas la idea nomás de cómo más o menos puede ir el gráfico, ¿sí? No es nada del otro. Pero vamos a hacer unas líneas más así gruesitas. Es que a veces no queda, como es muy largo este gráfico, entonces acá. A ver, en el ASUS cero, como te dije, va más o menos de aquí, comienza de aquí. Ya, más o menos comenzaría así. Listo. Ya queda un poquito más. O sea, sería aquí y acá. Ahora de la sub uno sería tanto de aquí y sería tanto de acá. Sería, sí, ese espacio de aquí, mira, este espacio de aquí. ¿Por qué se le pone un poquito más antes? Porque verás, cuando el cilindro ya está a punto de llegar, va a accionarse un poquitico el final de carrera. Por eso se le pone un poquito más antes. ¿Y por qué se le pone acá también? Porque antes de llegar también. Entonces, o sea, cuando sale o cuando ya está a punto de llegar, siempre se le pone un poquito más antes. Sí. Ahora en el B sub cero, ¿cómo sería? Entonces le buscas aquí más o menos la línea. Puede ser por aquí. Entonces le reduces así. Pones otra línea. Entonces le reduces así mismo. Y así mismito. Coges y le pones así. Listo. Ahora, ojo, que esto solo es una representación como binaria nomás. No es así ni con magnitud ni nada, sino es una representación más binaria. Ahora en el B más, ¿cómo sería? En el B sub 1. Está por llegar aquí y sería por aquí. Entonces, si te das cuenta, ya mejoró bastante. Tiene un poquito más de precisión. Entonces, ese sería ya el diagrama de movimiento fase de esta secuencia. Sí, y ahora hagámosle en el festo. Le ponemos aquí esto. Entonces, como siempre, coges, arrastras el cilindro, le pones aquí, le pones desplazamiento. Aquí también coges y haces lo mismo, le pones desplazamiento.
Si te das cuenta, o sea, tiene... Y ahora para reducir la velocidad y le puedes ver un poquito mejor, solo le quitas estos de aquí y le pones las válvulas de estrangulamiento. Listo. Entonces, vamos a darle a iniciar, ¿ya? Mira, comienza a bajar, sube. Si te das cuenta, el diagrama es bastante parecido a lo que hicimos acá. Entonces, eso sería todo en cuanto a la representación del diagrama de fases. Bueno, antes de finalizar, voy a dejarte de tarea lo siguiente, ¿ya? Sí, será que para el miércoles me tienes hecho esto en los archivos. Quiero que lo hagas en Fluid Sign, ¿sí? Te voy a mandar a hacer unas secuencias, ¿ya? A ver. Sí, todo lo que se está haciendo aquí lo voy a subir al grupo, ¿de acuerdo? Listo. Estas serán las secuencias. Mm, Creo que de tres pistones no te voy a mandar porque ya sería mucho. Si no, te mandaré de tres pistones. O quieres, o aceptas el reto. Bueno, te voy a mandar estos dos ejercicios. Son bastante similares a los que hicimos en clase, sino que está cambiado. Por ejemplo, este es el segundo y este es el primero, solo que cambia de letra y cambia un poco hacia la posición. Entonces, estos dos ejercicios los vas a resolver para la siguiente clase y los vas a hacer. Lo que vas a hacer es lo siguiente. El, eh, Vas a hacer el método directo. Vas a comprobar si es que puedes hacer por el método directo. Segundo, vas a hacer, vas a hacer el secuencial, o sea, lo que hicimos. O sea, secuencial quiere decir, o sea, los pasos, lo que se hizo aquí. Mira, esto de aquí. O sea, quiero que hagas el accionamiento secuencial. Después quiero que hagas el esquema tanto neumático. Ojo, el esquema neumático solo es cómo va conectado los cilindros con las electroválvulas. No te estoy diciendo que me hagas todo el circuito neumático. Mira, fíjate bien. Esto de aquí es el esquema neumático. ¿Sí? Esto es el esquema neumático. ¿Sí? No quiero que haya esas confusiones. Vete, voy a también a mandar. Ya. Aparte de que quiero que me hagas el esquema neumático, quiero que me hagas también el esquema eléctrico. Y también quiero que hagas en ladder. Pero así mismo, tal como lo hicimos el día de hoy. ¿Sí? Y lo mismo también sería para ese ejercicio. Entonces, eso quiero que me hagas para el día miércoles. ¿Ya? Esa va a ser tu tarea. Entonces, por lo tanto, la clase pues, la terminamos hoy y nos estaremos viendo el día miércoles. Yo me supongo que debe ser la misma hora, ¿no? Ya está bien. Déjame mandarte los archivos. Y una vez porque... ya
Si tienes el FluidSync, perfecto, entonces. Dame un momento, ya para. Listo, entonces, Ezequiel. Nos estamos viendo el día miércoles. Que que estés bien, cuídate.